¿Quién era Harry? Capítulo 16. Tambores de guerra. Los últimos días del curso escolar transcurrieron en un mar de confusión para la mayoría de los estudiantes de Hogwarts. Los de Durmstrang y Beauxbaton se marcharon con gran pompa. La campeona del torneo, Fleur Delacour, pronunció un elegante discurso de despedida que nadie que la viera llegar habría esperado. Ella, junto con Víctor Krum y los demás campeones, se aseguraron de agradecer públicamente a Harry como su anfitrión. Una vez que los colegios extranjeros se marcharon, los estudiantes de Hogwarts hicieron sus propios preparativos para partir a la mañana siguiente en el expreso. Pero en todos los dormitorios de las casas, la especulación sobre lo ocurrido la noche del torneo continuó. La casa Slytherin no era la excepción a esta discusión. No solo el Señor Oscuro, al que muchos de sus padres servían, había regresado de entre los aparentemente muertos, sino que uno de sus compañeros de casa había sido sacrificado junto con toda su familia. Theo Not era un miembro respetado de Slytherin. No necesariamente muy querido, el de cuarto año era respetado como un digno Slytherin. No demostró su dosis de ambición y astucia. Además, era un sangre pura de una casa noble. Not tuvo un buen desempeño en sus clases y mantuvo, y mejoró, su posición dentro de la casa mediante diversas tácticas. Incluso se había alzado para desafiar a Draco Malfoy por el dominio de los Slytherins de cuarto año cuando éste se distrajo con su participación en el torneo. Desde cualquier punto de vista, estaba destinado a una carrera exitosa en el ministerio o en los negocios de la familia Not. Ahora, simplemente, había desaparecido. El sacrificio de la familia Not había conmocionado a los estudiantes de Slytherin. Muchos, en particular los mayores, incluyendo a Malfoy, proclamaron a viva voz que habrían hecho lo mismo al servicio del Señor Tenebroso si hubieran tenido la oportunidad. Pero incluso ellos estaban profundamente conmocionados por la extinción del linaje de la familia Not. La conmoción entre los estudiantes neutrales de Slytherin fue aún más profunda. Muchos coincidían con sus homólogos oscuros en el objetivo, pero creían que había mejores maneras que la violencia para someter a los nacidos de Muggles. Después de todo, Malfoy padre ya controlaba a Ministro y estaba a un paso de convertirse en jefe de magos. Matar a los nacidos de Muggles ya era bastante malo, pero acabar con un linaje noble de sangre pura les producía escalofríos. Varios de los Slytherin oscuros también comentaban las notas vagas que habían recibido de casa, las cuales insinuaban que algunos de los rumores sobre los problemas que Potter había causado la noche del regreso del Señor Tenebroso eran ciertos. Draco Malfoy, en particular, estaba secretamente nervioso porque no había tenido noticias de ninguno de sus padres. Narcisa le escribía casi a diario, así que este silencio preocupaba al mago de cuarto año. Daphne Greengrass era excluida de muchas de las discusiones dentro de su casa. La relación de la chica rubia con Ron Weasley, un traidor a la sangre, pero al menos era sangre pura, y su cercanía con Potter aseguraban ese aislamiento. Daphne recibía un respeto extraño y reticente de sus compañeras de casa debido a 3 razones. La primera era que Daphne era una bruja hábil y poderosa por derecho propio. Luego estaba su amistad con Potter. Potter era mestizo de familia plebeya, pero incluso los estudiantes más ingenuos de la Casa de la Astucia reconocían a Potter como el estudiante más poderoso del colegio, aunque nunca lo admitieran fuera de su dormitorio. El hecho de que hubiera un aire de violencia prometida que flotaba alrededor del mago los hacía aún más reacios a contradecirlo. Todos recordaban las advertencias de Snape al comienzo del segundo año. La última era que el círculo de amigos de Daphne tenía vínculos en las 4 casas. Los Slytherin respetaban ese tipo de influencia y contactos, ya que podían traducirse en poder político, económico y social. A Daphne le hacía gracia cómo sus compañeros de casa la observaban y guardaban silencio cada vez que entraba en la sala común de Slytherin. Los magos de séptimo año escuchaban a escondidas sus conversaciones sobre maquillaje contra Faye Davis, con la esperanza de descubrir algo valioso sobre Harry. Quizás en secreto querían ser estilistas al salir de Hogwarts. Fue su respuesta entre risas a los torpes espías. Pero hoy nadie escuchaba conversaciones sobre consejos de maquillaje. Pronto subirían al expreso para salir de la escuela y regresar a sus casas para el verano. Un verano que de repente había tomado un cariz mucho más serio. Daphne cruzaba la sala común con Tracey, dirigiéndose al vestíbulo para reunirse con sus amigas, cuando una voz la detuvo. «Greengrass», gritó la voz de un niño. Daphne se detuvo y se giró hacia la voz. Era Malcolm March, un extrovertido estudiante de séptimo año, proveniente de una familia neutral pero con inclinaciones oscuras.
March era un mago bastante poderoso y ya había sido aceptado en el programa de entrenamiento de Aurores. Marzo, respondió Daphne. ¿Qué sabes sobre estos rumores que Potter ha difundido? ¿Rumores? Respondió Daphne. No he oído ningún rumor. Todos saben que Harry entregó sus recuerdos al ministerio. La familia Nott se extinguió para resucitar a un loco. Los duendes confirmaron sus muertes a la misma hora que los recuerdos de Harry indicaban y en el orden en que ocurrieron. Daphne sonrió levemente. A menos que pienses que Harry fue capaz de capturar y eliminar a la familia Nott mientras creaba recuerdos falsos, perfectos y extensos, para el ministerio. En ese caso, es incluso más poderoso que Merlín y no deberías molestarlo. Con una última sonrisa, Daphne se dio la vuelta y salió de los dormitorios de Slytherin, con un torrente de conversaciones susurradas a sus espaldas. Y, Harry se acercó a la puerta principal de la guarida del merodeador. Remus se había encontrado con Harry en King's Cross y desde allí habían tomado el metro. Remus llevaba el baúl encogido de Harry en el bolsillo. Hedwig estaba más que contenta de ir por delante. Cazar roedores en la ciudad siempre le había sentado bien. El viaje de regreso desde Hogwarts había sido extrañamente tranquilo. Malfoy no apareció y muchos estudiantes estaban un poco preocupados por el caos que siempre parecía rodear a Harry. En ese momento, el propio Harry estaba un poco receloso. Pero el viaje seguía siendo bastante relajante después del estrés de la última semana. Los exámenes, la final del torneo de los Tres Magos y la resurrección de Voldemort con sus consecuencias estaban afectando el humor y el temperamento de Harry. Una semana de tranquilidad era justo lo que necesitaba, y un relajante viaje a casa en el expreso con sus amigos era justo lo que el sanador le había ordenado. Ahora por fin estaba en casa y casi podía oír el chocolate caliente de Dobby y la siesta llamándolo. Maldito seas, Sirius Black. Vuelve aquí para que pueda maldecirte hasta arrancarte el pene. Harry y Remus esquivaron la maldición que salió disparada de su casa al abrir la puerta principal. Intercambiaron una mirada antes de observar con atención la puerta abierta. Dentro encontraron la casa prácticamente destruida. Muchos muebles estaban volcados y tenían quemaduras de hechizos en la tela. La única excepción era la mesa del comedor, donde Cassiopeia Black balbuceaba alegremente mientras se desataba el caos. La bebé casi estaba arropada en una mecedora con una sonrisa desdentada en su carita. La bebé levantaba con entusiasmo sus bracitos por encima de la cabeza mientras veía a su mamá perseguir a su papá por la casa. Un niño mayor habría estado aplaudiendo y vitoreando. Harry se dirigió a saludar a su ahijada cuando los padres de esta regresaron a la habitación. «Encuentra tu lugar tranquilo», gritó Sirius mientras corría hacia la habitación y se escondía tras el sofá volcado y chamuscado justo cuando otra bola de fuego pasaba volando junto a su cabeza. «Encuentra tu lugar tranquilo. Te mostraré mi lugar tranquilo, negro», gritó una Bella enfurecida mientras corría hacia la habitación tras él. «Oye», gritó Remus. «Hay un bebé. No se están portando como padres responsables. ¿Qué demonios ha pasado desde que me fui hace una hora?» Kalina se detuvo, pero no dejó de mirar a Canuto ni se deshizo de la bola de fuego que rebotaba en su mano. «Harry, siento decírtelo, pero estás a punto de perder a tu padrino», gruñó. «Unas últimas palabras». «¿Sí?», gritó Sirius antes de que Harry pudiera responder. «Tú también estabas ahí. No parabas de gritar más. Y más fuerte». La bola de fuego se estrelló contra el sofá, incendiando la tela. Remus reprimió un gemido y lanzó un hechizo rápido para apagar las llamas. ¿Qué hizo ahora? Kalina le lanzó a Remus una mirada enojada antes de volver su mirada hacia donde se escondía Canuto. «El chucho me dejó embarazada, otra vez», espetó. «Acabo de recuperar mi figura. Bastante viril para un tipo que estuvo en Azkaban más de 10 años», gritó Sirius con un tono de satisfacción. Otra bola de fuego fue lanzada en respuesta. «Más bien viral, Canuto», comentó Harry desde el rincón donde mecía al bebé feliz en brazos. Casi sonrió y arrulló. Le gustaba que esta nueva persona le prestara atención. «Oye», protestó Canuto. «Llevaremos a la princesa a comer algo mientras mamá y papá resuelven su pequeña disputa y se reconcilian. ¿Te parece bien, princesa?», preguntó casi con alegría ante el tono amable de la nueva persona, que se interpretó como un asentimiento. «Me parece una idea excelente», comentó el merodeador responsable. Remus empujó a Harry hacia la cocina y empezó a seguirlo. Por encima del hombro, le respondió. «Ah, y limpia el lugar después de la sesión de maquillaje, ¿quieres?». Y, la noticia de que Sirius y Kalina iban a ser padres de nuevo fue una buena distracción para Harry.
Por un rato, se sintió genial simplemente relajarse y ser un adolescente normal. Dobby preparó la cena mientras Harry y Remus tomaban té y hablaban de los exámenes de fin de curso de Harry. Cassie estaba sentada en una mecedora, intentando alegremente meterse el pie en la boca junto con la golosina que Dobby le había dado a la señorita. Harry había tomado algunas fotos para chantajearlo en el futuro. Sirius y Kalina habían dejado de pelear y ahora se oían unos ruidos irritantemente familiares desde arriba. Y se pregunta cómo volvió a quedar embarazada, murmuró Harry antes de lanzar un encantamiento silenciador al techo. Casi gorgoteó con aparente diversión, pero podría haber sido gas. La breve sensación de normalidad familiar de Harry se vio interrumpida por la llegada de una gran lechuza con el arnés de librea y el sello del Ministerio de Magia en el pecho. La lechuza lo miró con furia hasta que el chico finalmente se levantó y le quitó la pesada carta sujeta a la pata. Mientras Harry volvía a sentarse, la lechuza se marchó sin esperar respuesta. Harry abrió la carta y la leyó en silencio. Remus se estaba poniendo nervioso, pues el lenguaje corporal de Harry no indicaba si la carta era buena o mala. «Harry, ¿qué pasa?», preguntó el hombre lobo merodeador. «Es una citación», respondió Harry distraídamente. Remus esperó un momento más a que Harry explicara más. Justo cuando estaba a punto de hablar, Harry levantó la vista. El Wizengamot ha convocado una sesión para discutir lo ocurrido esa noche. Al parecer, Madame Bones y los inefables presentarán sus conclusiones, y el Wizengamot exige mi presencia como testigo principal para responder directamente a sus preguntas. Eso no suena tan mal, respondió Remus con cautela. Harry arrojó la carta sobre la mesa con un bufido desdeñoso. ¿Has oído hablar alguna vez de que el Wizengamot haya hecho algo parecido? ¿Que el testigo esté presente para responder preguntas? 5 galeones que se usan para hacer política y desviar la atención de lo que realmente ocurrió. Mira cómo esa tal Umbridge intentó ignorar el regreso de Voldemort y a los mortífagos para centrarse en rastrear a la criatura oscura que atacó a esos purezas honrados. No, Remus, esto parece una cacería de chivatos, y yo soy el maldito chivato. Sonabas mucho como Charlus, tu abuelo, hace un momento, comentó Sirius desde la puerta. Harry y Remus se giraron sorprendidos, pues no lo habían oído acercarse ni siquiera con su oído superior. Debiste haber usado un encantamiento silenciador, comentó Sirius con inocencia. No tengo ni idea de por qué. Hola, mi princesita. Esto último lo dijo en ese tono tonto que usan todos los padres primerizos al hablar con sus recién nacidos. Por su parte, casi gorgoteó de alegría al ver el regreso de su papá. ¿Qué decías de mi abuelo?, preguntó Harry. Charlus fue auror durante 30 años. Se retiró como auror jefe y se dedicó al derecho unos años antes de que naciera James. Smutters, Potter y asociados hicieron un buen negocio en derecho penal y contractual, sobre todo entre el mundo mágico y el mugle. Sirius miró a Harry. Alvin Not era socio y asistente de tu abuelo. Cuando Charlus se retiró, Alvin formó parte del grupo que lo compró. Harry asintió al recordar las palabras del anciano Not en el cementerio. En fin, a Charlus siempre se le dio bien interrumpir las corrientes de Wizengamot. Remus recogió la carta. ¿Sabías de esto? Solo cuando ese maldito pájaro interrumpió la cálida sensación de que habíamos terminado. Sí, ese pájaro fue bastante grosero, asintió Kalina mientras entraba a la cocina. Llevaba solo una bata muy corta de Victoria's Secret y su cabello estaba despeinado. Canuto sonrió con orgullo. Solo por experiencia y pura fuerza de voluntad ignoró a la vela ligera de ropa y se concentró en el asunto en cuestión. Creo que voy a necesitar algunas túnicas nuevas, comentó Harry distraídamente. ¿Qué pasa, cachorro?, preguntó Sirius con un dejo de incredulidad. Harry respondió con la típica mirada irritada que todos los adolescentes conocen y perfeccionan. Los acertijos de Wizengamot van a perseguir al testigo principal, yo. No pueden hacer mucho con las pruebas físicas, salvo discutir las conclusiones. Dado que mi historia forma la base de esas conclusiones, tienen que hacerme quedar mal. Como los humanos juzgan mucho por la apariencia y las primeras impresiones, digan lo que digan, tengo que lucir lo mejor posible en esta audiencia. Suena como algo que habría dicho mi abuelo, Arcturus, gruñó Sirius. Pero supongo que tienes razón. Sigue sonando como algo que diría un Slytherin. Harry le sonrió inocentemente a su padrino. ¿Cómo supiste que el sombrero quería ponerme ahí? Él también lo habría sabido si no fuera por el miedo a que la bestia matara a media casa en la primera semana. Sirius pareció sorprendido ante la idea de que Harry estuviera en Slytherin, pero Remus no tanto. En cambio, preguntó,
El sombrero creía que eras un peligro para los estudiantes de Slytherin. Harry le devolvió la sonrisa beatífica. Pensé que los mordisqueadores de las familias oscuras intentarían algo por todo el rollo del niño que vivió. Pensó que tarde o temprano tendría que liberar a la bestia simplemente por instinto de supervivencia. Así que pedí Gryffindor. Sobre todo porque McGonagall y Flitwick me llevaban al callejón Diagon. Me gustaban los dos, pero sabía que el afán de Ravenclaw por estudiar me volvería loco enseguida. Aunque, de hecho, Flitwick es mi profesor favorito. Es bastante encantador, asintió Sirius distraídamente mientras trataba de procesar lo que Harry acababa de revelar. ¿Sabes? No estoy seguro si fue un juego de palabras deliberado o si está tan arraigado que ahora su boca simplemente se mueve sin ninguna acción de su cerebro, comentó Remus al ver la expresión en blanco de su amigo más antiguo. Oh, créeme. Tiene una boca muy talentosa, sobre todo la lengua, ronroneó Kalina. Harry y Remus intentaron ponerse pálidos y sonrojarse al mismo tiempo ante la descarada insinuación. Harry salía tambaleándose de la habitación, haciendo arcadas, cuando Sirius parpadeó y miró a su alrededor. ¿Qué me perdí? Preguntó. Harry disfrutaba mirando las nuevas escobas y demás equipo en artículos de Quidditch de calidad. Acababa de comprar su propia snitch. A diferencia de una snitch de juego, esta podía ser liberada, por lo que no se alejaría más allá de una distancia determinada de su dueño. Sirius mencionó que James tenía una y eso enloqueció a Snape. Harry pensó en mantener la tradición familiar. También miró la nueva línea Nimbus 2100, dirigida al mercado de alta gama de Firebolt. Era una escoba estupenda, pero dudaba por los rumores de que la nueva escoba Thunderbolt llegaría en primavera. Al final, decidió quedarse con su Firebolt. Mientras pagaba su snitch, Harry miró por la ventana hacia donde Remus lo esperaba. Fue entonces cuando vio a una mujer y 3 hombres acercándose a su tío honorario. Algo en sus modales irritó a la bestia. Harry, distraído, recogió su compra y se dirigió a la puerta. Remus disfrutaba del inusualmente cálido y despejado día de julio en Londres. Harry se merecía un día libre después de las tonterías que salían del ministerio y con la reunión de Luizengamot de mañana. Remus quería echar un vistazo a los últimos libros de defensa que habían llegado a Flourish y Bloods, así que no le supuso ningún problema. Remus nunca fue un fanático del Quidditch, así que se alegró de tener a Harry dentro curioseando mientras disfrutaba del cálido sol. Remus observaba a los compradores que pasaban en busca de mortífagos conocidos o sus simpatizantes cuando la vio. Charissa, dijo a modo de saludo. Lupin, respondió ella. Ha pasado un tiempo. 6 años, coincidió la mujer. Desde la última vez que te dignaste a visitar nuestra manada. Pero lograste convertirte en profesor de Hogwarts, al menos hasta que salió a la luz tu verdadera naturaleza. Remus consideró a la mujer. Charissa se convirtió en una mujer lobo a los 15 años y poco después fue expulsada de la casa de sus padres. La bruja adolescente había sido un Hufflepuff en Hogwarts y acababa de terminar sus timos cuando su vida cambió. Fue adoptada por una manada poco después y desarrolló odio hacia los normales por el rechazo de sus amigos y familiares después de su infección. Se había sorprendido al saber que el Gryffindor mayor que acababa de terminar Hogwarts había sido un hombre lobo todo su tiempo en Hogwarts. Remus le sugirió que hablara con Dumbledore sobre completar sus estudios, pero ella se negó. Las manadas se inclinaban hacia el señor tenebroso y ella se negó a darle la espalda a los únicos que la acogerían y ayudarían. Además, a diferencia de Remus, su familia hizo pública su infección e incluso Dumbledore no pudo lograr que un hombre lobo conocido fuera incluido en el cuerpo estudiantil. La última vez que Remus vio a la mujer, se convirtió en la segunda de la hembra alfa de la manada galesa. Una de las 5 manadas de Albion, la manada Glindur reclamaba los bosques de Gales como territorio de caza. Era la manada más grande, y solo la de Fenrir Greyback, en el norte de Inglaterra, tenía mayor influencia sobre todas las manadas de Gran Bretaña e Irlanda. ¿Y a qué debo este honor de tu visita y la de tus amigos? Preguntó Remus, señalando a los 3 hombres lobo con un gesto de la cabeza. Fue una casualidad, respondió Charissa. La comunidad necesitaba pociones y no me quedó más remedio que venir. Remus percibió el disgusto en su voz al pensar en mezclarse con magos y brujas normales. Pero cuando te vi, quise avisarte. Habrá una reunión. Greyback busca unir a las manadas bajo su liderazgo una vez más. Pero ya conoces las leyes de la manada. Todos tendrán voz y quien no asista estará exento de la ley de la manada hasta la próxima reunión. Debes asistir, y traer a tu nuevo cachorro contigo. Remus se quedó paralizado. Disculpa.
Podía sentir al lunático intentando salir 2 semanas antes de la luna llena, pero aún queriendo proteger a su manada. Charissa pareció darse cuenta de cuánto había provocado a su compañero lobo por la repentina cautela en sus ojos. He oído la historia oficial, pero algunos miembros de la manada de Greyback son amigos de algunos de los mortífagos que estaban en ese cementerio. Juran que Potter fue la criatura que los atacó. Sabes que incluso un indicio de que eso sea cierto excitaría a las manadas. Si es cierto y él no está allí, ¿sabes lo que podría significar? Remus hizo una mueca mientras su mente comenzaba a repasar las posibles consecuencias. ¿Hay algún problema aquí, Remus?, preguntó Harry desde atrás del mago mayor. Todo está bien por ahora, respondió Remus. Señor Potter, ¿puedo decirle que es un honor conocerlo?, dijo Charissa con una leve inclinación de cabeza en señal de respeto. Sus acompañantes hombres lobos se removieron incómodos mientras miraban al adolescente. Señora, respondió Harry con un pequeño gesto de asentimiento. La loba miró a Remus. Espero verte allí, Lupin. Una pequeña sonrisa coqueta se dibujó en sus labios. Quizás tengamos la oportunidad de hablar de los viejos tiempos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y continuó callejón abajo. Sus escoltas se posicionaron a sus espaldas y flancos sin decir palabra. ¿Remus?, preguntó Harry. Ahora no, Harry. Hablaremos cuando lleguemos a casa. Terminemos y volvamos. Sirius. Baja ya. Rugió Remus al entrar en la casa de los merodeadores. En realidad, estoy sentado aquí mismo, respondió Sirius desde un sofá cercano donde tenía una serie de carpetas extendidas a su lado. Tenemos problemas. Las manadas saben lo de Harry, dijo secamente el hombre lobo merodeador. ¿Y eso qué significa, Remus?, preguntó Harry. Dijiste que me lo explicarías cuando llegáramos, así que explícalo. Remus se giró desde donde Sirius, con la mirada entre sorprendida y enfadada, se giró hacia el único hijo de los merodeadores. Dejó escapar un suspiro y señaló una silla cercana. Siéntate, Harry. Esto puede llevar un rato. ¿Sabes cuántos hombres lobo hay en el Reino Unido?, preguntó Remus. Harry parecía un poco perplejo. Bueno, la lectura que Snape nos hizo sugeriría un 50, 60 en cualquier momento. Remus asintió. Sí, esa es la cantidad de lobos registrados, pero la cifra real es más de 3 o 4 veces mayor. Diría que ahora mismo son unos 150, un tercio de ellos muggles de nacimiento. Al ministerio no le importan, así que no se registran, y aproximadamente la mitad de la población de lobos mágicos nunca lo hace. Los lobos se dividen en 5 manadas llamadas manadas de Albion. A grandes rasgos, los territorios de las manadas son uno en el norte de Inglaterra, centrado en Leeds, otro en el suroeste de Inglaterra, y uno en Gales, Escocia e Irlanda. Aproximadamente entre 20 y 30 lobos por manada, con varios renegados como yo, que no están asociados formalmente con ninguna. Cada manada tiene su propio macho y hembra alfa que la controla. No hay un alfa que controle todas las manadas. Los lobos no prosperan cuando los números aumentan. Si una manada supera los 40, probablemente se divida en 2. En un momento dado, hubo 11 manadas. Si bien no hay un superalfa que controle todas las manadas, sí tenemos una antigua ley de manada. Esta ley dicta cómo interactúan las manadas, cómo traen nuevos lobos y las responsabilidades de cada lobo hacia su manada y hacia las manadas de Albion. La mayoría no ve su licantropía como una enfermedad, como yo, sino como un don. Quizás un tercio de ellos nacen de padres hombres lobo, así que esta es la única vida que han conocido. ¿Y qué significa esto para mí?, preguntó Harry. Algunos mortífagos han hablado de su encuentro con la bestia. Greyback, el hombre lobo que me convirtió, es el alfa de la manada Greyback cerca de Leeds. Convocó una reunión de todas las manadas para intentar convencer a las demás y que apoyaran a Voldemort. Es obligatorio que todos los hombres lobo asistan a las reuniones. Si no lo hacen, se les considera una violación de la ley de la manada y un peligro para todas las manadas. A estos los llaman lobos salvajes y son perseguidos y asesinados por todas las manadas. Incluso los pícaros como yo tienen que asistir. Como creen saber quién es Harry, tendrá que presentarse y reclamar su posición en las manadas o demostrar que, de hecho, no es un hombre lobo. No presentarse se considera una declaración de estatus salvaje. Sorprendentemente, Harry no mostraba enojo alguno ante la explicación de Remus. Sin embargo, sus ojos desprendían una energía que incomodó un poco a los dos adultos. Así que tenemos una audiencia de Luizengamot y la asamblea de hombres lobo casi al mismo tiempo, comentó Harry en voz baja. No hace falta ser un mago para ver cómo va esto.
En uno u otro caso, obligarán a la bestia a salir a la luz. Sirius y Remus asintieron con la evaluación de Harry. Suena a táctica Malfoy, dijo Sirius. Harry simplemente asintió. Sirius nunca lo comentaba en voz alta, pero a veces la madurez de Harry lo dejaba indiferente. Harry podía inventar bromas geniales, ser divertido y un buen chico en general, pero también tenía un lado muy maduro y práctico, despiadado. No sabía si era por la bestia o por haber crecido con los Dursley, pero le inquietaba. Harry a menudo actuaba más como un treintañero que como un casi quinceañero. Sirius decidió dejar eso de lado por ahora y concentrarse en el problema que tenían delante. Creo que necesitamos hablar con Dumbledore, dijo Harry sin darse cuenta de las reflexiones de su padrino. ¿Dumbledore? ¿Por qué?, preguntó Remus. Harry hizo una mueca antes de decir, no veo cómo la bestia no va a salir. Si los hombres lobos se enteraron a través de su conexión con los mortífagos, sabes perfectamente que su gente en el Wizengamot lo sabe. Si me pillan mintiendo, mi valor como testigo se destruirá. Tenemos que decidir la mejor manera de revelar esto. Todavía no sé qué siento por ese hombre. Estoy demasiado indeciso, pero también es el único político que sabe de mí y, entre otros títulos, es el jefe del Wizengamot. Necesitamos su opinión. Remus llamó al director por la Red Flu, pero el anciano mago no estaba en su despacho de Hogwarts. En cambio, se encontraba en su puesto oficial como jefe del Wizengamot. Dumbledore accedió a ver al trío y les programó una reunión a las 16. Era tan tarde en el ministerio que la mayoría de los trabajadores estaban concentrados en terminar las tareas antes de poder volver a casa por la noche, así que la llegada de los tres magos llamaría menos la atención. Ataviados con capas anodinas, los tres magos salieron de la Red Flu del atrio del ministerio 5 minutos antes de la hora prevista para su reunión. Ya se veía a varios empleados del ministerio, con las omnipresentes túnicas grises de los trabajadores del ministerio, dirigiéndose a una de las muchas chimeneas, listos para regresar a casa. Con sus propias capas grises, nadie prestó atención a los recién llegados. Remus los guió hacia una hilera de ascensores. Un vagón lleno de trabajadores desembarcó y pasó a los tres sin mirarlos. Subieron rápidamente y presionaron el botón del nivel 1. El nivel 1 albergaba las oficinas de muchos altos funcionarios del ministerio, incluyendo al ministro de magia y su personal. También albergaba la oficina del jefe del Wizengamot y el personal encargado de las actividades legislativas y legales del organismo. Nadie más se unió a ellos al subir y enseguida entraron en la sala de espera frente a la oficina de Dumbledore. Una bruja de mediana edad estaba sentada en un escritorio. No levantó la vista de su archivo cuando entraron. El jefe brujo te espera. Dijo que puedes esperar en su oficina. Su desaprobación era evidente en su voz. Los merodeadores intercambiaron una mirada y se dirigieron a la puerta. Sirius comentó después que la mujer le daba más miedo que Madame Pince. Nadie que hubiera visto el despacho de Dumbledore en Hogwarts habría imaginado el despacho del jefe de brujos. Mientras que el despacho del director era desordenado, excéntrico y agradable, este era majestuoso y formal en su decoración y mobiliario. Dos grandes ventanales dominaban la pared tras el escritorio, mostrando una escena del Londres mugle como si se viera desde lo alto de un rascacielos. Harry recordó las fotos que había visto en primaria del despacho oval de la Casa Blanca estadounidense. Sin duda, pertenecía a la misma familia. Los dos magos mayores se sentaron en uno de los dos sofás, uno frente al otro, con una sencilla y ornamentada mesa de centro de madera entre ellos. Una silla de madera acolchada se encontraba al final de la mesa, entre los dos sofás. Harry no tenía ninguna duda de que era la silla de Dumbledore. Harry empezó a pasearse por la habitación, observando diversos artefactos y pinturas de eventos famosos de la historia mágica. Harry estaba mirando una pintura que mostraba una legión romana luchando contra tribus celtas mientras los hechizos volaban de ambos lados, aunque los romanos parecían tener muchos más magos en sus filas. Ah, la batalla de Londium, comentó el profesor Dumbledore mientras se acercaba a Harry. Los nativos atacaron el campamento romano que se alzaba cerca del Londres moderno. Fue un desastre para ellos, ya que la mayoría de sus magos druidas fueron asesinados o capturados por los romanos. Una batalla menor desde el punto de vista mugle, pero crucial en la historia mágica para el triunfo de la magia de varita sobre la antigua magia de los druidas y sus semejantes. Nunca abordamos eso en Historia de la Magia, comentó Harry. Dumbledore suspiró incómodo. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Aunque creo que es cierto, a menudo editamos esa historia para sentirnos mejor con las acciones de nuestros antepasados.
Muchas de nuestras familias mágicas prominentes tienen sus raíces en personas de ambos bandos de esta batalla en particular, y nadie está realmente orgulloso del trato que los romanos dieron a sus druidas cautivos, así que, por supuesto, ignoramos por completo que haya sucedido. Harry solo pudo asentir mientras reflexionaba sobre las palabras del mago mayor. Él mismo había visto ese comportamiento con la historia de su familia. La historia del niño que vivió se centraba en un pequeño Harry que sobrevivió milagrosamente a una maldición que podía sobrevivir. Ignoraba por completo los sacrificios de su padre traidor a la sangre y su madre nacida de mugles. Mantuvieron la historia que querían e ignoraron las verdades incómodas. También era la razón por la que tantos aún lo veían como el niño que vivió e ignoraban a Harry. Ya lo veo, dijo Harry. Dumbledore simplemente asintió y señaló hacia donde Sirius y Remus esperaban en los sofás. Durante los siguientes 10 minutos, Remus le contó al mago anciano la conversación en el callejón Diagon y la reunión de los hombres lobo. Harry también le expresó sus preocupaciones sobre la próxima sesión de Luizengamot. Dumbledore nunca perdió su actitud cordial y chispeante, pero Harry captó señales de preocupación, consternación y, curiosamente, aprobación. Solo cuando terminaron, Dumbledore habló. Antes que nada, permíteme decirte que me siento honrado de que me hayas traído esto. Sé que fallé en asegurar tu bienestar después de dejarte con tus tíos. Considero este el segundo mayor fracaso de mi vida. Pero volviendo al tema en cuestión, creo que el señor Potter tiene razón en lo que nuestros oponentes planean para la sesión de Luizengamot de mañana. De hecho, por eso estoy hoy en esta oficina, dijo Dumbledore. ¿Puedo hechizarte, Harry? Ante el consentimiento de Harry, Dumbledore sacó su varita y lanzó un hechizo. Lichanus. Un suave resplandor azul rodeó a Harry. Luego canceló el hechizo y lo volvió a lanzar. Pecus Comisor. Un suave resplandor verde se formó alrededor de Harry. Fascinante, murmuró Dumbledore mientras cancelaba el hechizo. He empezado a leer los estudios de la señorita Granger y la señorita Patil, pero verlo con mis propios ojos es fascinante. Harry estuvo tentado de preguntar si el director había puesto las orejas en alto después de ese comentario. Por fascinante que sea esto desde una perspectiva mágica, me temo que no tengo forma de evitar que esto salga a la luz en el Luizengamot. Su estrategia es desviar la atención del regreso de Tom hacia la identidad de la bestia. Sin embargo, no todo es sombrío. Como saben, la familia Nott ya no existe. Esto ha dejado su escaño vacío hasta que el Luizengamot nombre y apruebe una nueva familia. Esto le quita un voto al bloque oscuro, al menos por ahora. En una notable coincidencia, otras 3 familias de tendencia oscura perdieron a sus jefes de familia esa misma noche. Pura coincidencia, estoy seguro, añadió Sirius con sarcasmo. En efecto, coincidió Dumbledore. Ahora, las 3 familias tienen herederos, pero no pueden ocupar sus escaños hasta la próxima sesión ordinaria. De hecho, ya he recibido sus peticiones para que se incluyan en la agenda. ¿Eran los Malfoy una de las familias? Preguntó Harry con una sonrisa. Dumbledore lo miró con decepción. No, parece que Lucius Malfoy sobrevivió esa noche. Supongo que estaba herido, ya que no ha aparecido en el ministerio hoy. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Remus. Creo que lo mejor es decir la verdad, o al menos la verdad necesaria para evitar que su estrategia funcione. Si mostramos el recuerdo completo de esa noche y simplemente decimos que Harry logró una especie de transición animada, gran parte de su estrategia se verá frustrada antes de que pueda realmente comenzar, respondió Dumbledore. Remus frunció el ceño. Eso podría funcionar con el Luizengamot, pero no con las manadas. La primera vez que vi a Harry supe que era un alfa. No sé si se ha vuelto más fuerte o si simplemente soy más sensible, pero ahora lo noto incluso en forma humana. Por la reacción de Charissa en el callejón, ella también lo notó. Sirius se encogió de hombros. ¿Qué importa eso? Remus se levantó y empezó a pasearse. Harry reconoció al hombre lobo adoptando su actitud de profesor. Después de un momento, Remus empezó a explicar. Los hombres lobos son animales de manada, como los lobos. Ser un alfa es algo innato en su personalidad. Un lobo macho joven con potencial alfa empezará a desafiar a su líder de manada. Dado que el lobo joven casi siempre pierde contra el adulto, el lobo soltero se marcha y se convierte en un lobo solitario o un pícaro. Si logra atraer a una hembra, podrían formar su propia manada. La mayoría espera y se fortalece con la edad hasta que puede enfrentarse a un alfa mayor que se lleve su manada. Los hombres lobos son similares. Cuando nos muerden, o algunos nacen en ella, somos los cachorros de la manada.
Algunos buscan convertirse en alfas a medida que crecen. No es solo la ambición, sino también el poder y el carisma lo que hace especial al macho alfa. Cada manada tiene de 2 a 40 lobos en un momento dado. Si surge un macho alfa potencial en una manada, tiene dos opciones: desafiar al macho alfa actual o irse y buscar su propia manada. Si una manada crece demasiado, uno de estos hombres lobos rebeldes puede robar algunos para formar la suya. Soy una rareza en las manadas. Me consideran un pícaro, pero no un alfa en potencia. Rechacé al hombre lobo y solo busqué conservar mi humanidad. No me di cuenta entonces, pero simplemente formé una nueva manada con los merodeadores. James era el alfa de nuestro grupo y Mooni lo aceptó como tal. Lily era la alfa, no me digas, resopló Sirius. Cuando asesinaron a James y Lily, Mooni quedó devastado. Más aún al creer que un miembro de nuestra manada era el responsable. Mooni rechazó la idea de buscar una nueva manada hasta aquella noche, a las afueras de Hogwarts, cuando vi por primera vez a Harry convertido en la bestia. Ahora Mooni sabe que la manada de los merodeadores se ha reformado con el señor Jack como el alfa. Mi lenguaje corporal bastaría para que todos los lobos de la reunión supieran que ahora soy un beta de una manada. Si Harry está presente, sabrán quién es mi alfa, incluso sin la transformación. Pero tengo que asistir o todos los hombres lobo de Gran Bretaña me perseguirán. Y posiblemente también a Harry si la reunión lo declara lobo salvaje. Eso es realmente fascinante, comentó Dumbledore. Nunca me había dado cuenta de que en esta comunidad existían hombres lobo. En ese caso, ¿puedo proponer esto? La conversación continuó durante otras 3 horas. Finalmente, se ideó y acordó un plan. El líder de la luz pronto se dio cuenta de que los 3 merodeadores habían acudido a él como aliados, no como seguidores. De hecho, el intercambio de ideas le pareció refrescante. Cuando los merodeadores estaban a punto de irse, Dumbledore miró a Harry y dijo: «Estoy muy impresionado con tu comportamiento y madurez en todo esto, Harry. Puede que no merezca nada del crédito, pero estoy orgulloso de ti. ¿Puedo darte un pequeño consejo que obtuve demasiado tarde para ayudarme a mí mismo?» Harry asintió luciendo un poco desconcertado. Harry, perdí a la única persona que amé y la oportunidad de tener una familia propia. Así que, para llenar ese vacío, me convertí en lo que el mundo mágico necesitaba de mí. Mi trabajo se convirtió en mi vida. Me gustaría pensar, con orgullo, que los estudiantes de Hogwarts son mi legado. Por desgracia, sé que dentro de una generación, seré simplemente un viejo mago chiflado en un retrato con un nombre grabado en una placa de bronce. Cuando todo esto termine, encuentra a alguien que te complete y restaura la familia Potter con muchos hijos. No te pierdas en tu trabajo ni en lo que otros te digan que es tu deber para con el mundo mágico. Nuestros hijos son la única inmortalidad verdadera que los humanos podemos alcanzar.